Esta es la sesión 8. Las propiedades de las integrales, lo más que se utiliza es separación de suma, y pues que saca constantes para la parte calculera, ¿no? Para ya la parte de análisis, pues sí se utiliza algunas de las desigualdades que ha mencionado el profe, como lo que es Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Holder y Minkowski también son otros par de desigualdades importantes en la parte de análisis. Entonces, bueno, pues lo vemos, ¿ok? Entonces, estos son ejercicios de la práctica 6, ¿bien? Armando, Sí. usted tiene libros por ahí de esto, de cálculo. Es que hay una tarea para mañana. Ajá. Ah, y ocupo entonces saber, buscar, si todos Em, tienen digital, para que los comparta. de acuerdo. Este, Es lo en el mejor momento cuando yo estoy grabando. ay, aleluya. Em, ¿Qué le iba a decir? Bueno, yo sé el apóstol trae una gran serie de demostraciones. Creo que es el único que tengo, digamos, de análisis fuerte en esta parte. Bueno, tengo también es que yo de nombres soy muy malo, muchachos. Tengo otro que también es duro, el Bartel, el Bartel. Ese también lo tengo, se los puedo pasar, ¿está bien? Pero bueno, y ahí pues se trata de guiar. La idea de esto, muchachos, pues uno sabe, uno como profe sabe que ustedes buscan en internet y pueden, o sea, no pequemos, es la idea. O sea, si estuviéramos presencial, uno quería, pues también lo buscaría en internet o, o lo buscaría en la biblioteca. Eh, para eso están los libros. ¿Cuál es la intención de que ustedes investiguen? O sea, no es solo copiar y pegar la demostración, es que ustedes la entiendan. A mí me parece que el verdadero respeto es que usted entienda la prueba y usted lo ponga y lo ponga a su estilo. Pero sí, claro, con mucho gusto yo les puedo pasar los libros que tenga. Ok, muchachos. Vamos a considerar entonces una función que sea em, discontinua en una cantidad finita de puntos. ¿Ok? Y vamos a probar que esa función es Riemann integrable. Estuve viendo varias pruebas de esas, algunas pues no me convencieron tanto, pero vi que ustedes probaron que cuando hay una discontinuidad es Riemann integrable. Entonces, eso nos va a ayudar porque si yo quiero probar que tiene un cierto número de discontinuidades n, ¿sí? La función y que es Riemann integrable y yo ya sé que probé que para una se cumple, ¿a qué le suena que por dónde podría ir la prueba? ¿Mm? ¿Qué opinan? Tal vez podría ser inducción. Tal vez, muy bien, vamos a proceder por inducción, de hecho. Entonces, para el primer caso, entonces, n igual 1 ya está resuelto por teorema visto en clase. ¿Sí? Ay, perdón. N, sea n, el número de discontinuidades de f en el intervalo AB. Entonces, cuando n es 1, por teorema visto en clase ya se sabe que es Riemann integrable. Bueno, suponga
que para n igual k, es decir, f posee k discontinuidades en AB, f es Riemann integrable. Entonces, esto es hipótesis. ¿Qué queremos probar entonces? ¿Qué es lo que faltaría probar? Para K más 1 también es Riemann integrable. Correcto. Falta probar que si f tiene K más 1 discontinuidades, f también es Riemann integrable. ¿Okay? Okay. Bueno, sí. Armando, Sí. tenemos entonces que para una discontinuidad es Riemann integrable. Para Sí. K discontinuidades también es Riemann integrable. Correcto. Y ahora vamos a ver para K más 1 discontinuidades. Correcto. Ok. Gracias. Bueno, entonces, con mucho gusto. Vamos a considere C, la discontinuidad, o sea, el punto donde f es discontinuo, más cercana, y aquí voy a ponerlo entre comillas, a B. Okay. O sea, lo que les estoy queriendo decir es que si aquí tengo el intervalo AB, y aquí están las discontinuidades de F, ¿sí? O sea, aquí están todas las discontinuidades, qué sé yo, pongamos aquí un R. Todas las discontinuidades aquí están. Entonces, escoja la más cercana a B, o sea, la que está más a la derecha. ¿Ok? ¿Por qué yo puedo escogerla? Porque yo sé que existe. ¿Cómo sé que no hay una después? No sé si se sabrá que después de B puede haber, pero digamos, al menos ahí, como está delimitado, que es de A a B, lo que nos interesa es tomar la más cercana por la izquierda, que es lo que hay que demostrar, ¿no? Sí, sí, el tema es que es finita. Entonces, existe, como es un conjunto finito, existe el máximo, ¿sí? O sea, si usted considera el conjunto de discontinuidades, usted puede calcular el máximo, ¿verdad? Entonces, con eso me garantiza que sí existe ese valor. Y es que no es solo supremo, es máximo, porque pertenece al conjunto. Entonces, ¿qué gano con eso? Bueno, ahora sea delta mayor que 0, luego en el intervalo de A a C menos delta, ¿sí? Yo estoy diciendo que este es C. Entonces, C menos delta sería correrme un poquito a la izquierda. ¿Cuántas discontinuidades hay de aquí a acá? Yo sé que de aquí a acá hay K más 1, ¿no? ¿Cuántas discontinuidades haría entonces a la izquierda de C hasta topar con A? K. Correcto. Entonces hay K discontinuidades. Armando. Sí. ¿Y cómo sé que entre delta y C
no hay una discontinuidad, o lo estamos haciendo... Escójalo de manera que no lo haya. Ok, ok, ok. Entonces, si de repente, porque velo como un épsilon, ¿sí? O sea, tan pequeño como quieras, de manera que hayan K discontinuidades, ¿bien? Entonces, como en este intervalo hay K discontinuidades, por la hipótesis inductiva, F es Riemann integrable en ese intervalo. Ujú. Eso significa que para P1, una partición de ese intervalito, entonces la suma superior de la función bajo esa partición menos la inferior va a ser menor a un épsilon. Vamos a escoger épsilon medios, ya van a ver por qué. ¿Okay? Entonces, sabemos que F es Riemann integrable en ese intervalo por hipótesis inductiva. Entonces, yo puedo escoger una partición de manera que va a estar la diferencia de la suma superior y la inferior va a estar acotada para cualquier épsilon. Entonces, estoy escogiendo para épsilon medios. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Todo claro. Bueno, entonces, luego, en C menos delta, coma B, ¿cuántas discontinuidades hay? Una. Hay una discontinuidad. Y bueno, ya probamos que si la función en este intervalo sí, posee una discontinuidad, entonces es Riemann integrable. Perdón. Ujú. Entonces vamos a escoger otra partición. Entonces para P sub 2, una partición de ese intervalito. Ujú. La suma superior menos la inferior otra vez va a ser menor a un épsilon. Vamos a escoger otra vez épsilon medios. Entonces, ¿qué gano con esto? Lo que yo quiero que vean, muchachos, es que yo hice una partición del intervalo de A C menos delta y luego hice otra partición, no necesariamente de la misma estructura de P1, otra partición de C menos delta hasta B. Entonces, si yo tomo la unión de esas dos particiones, yo entonces estaría haciendo una partición de todo el intervalo. ¿Sí? Si uno considera a P como la unión de esas dos particiones, luego, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma superior menos la inferior, bueno, estamos haciendo la suma de todas las particiones desde A hasta B. En determinado momento vamos a tener que pasar por C menos delta. Y como estamos tomando un refinamiento, entonces al hacer la suma superior de F a P, sería menor que si yo hiciera la suma de cada una por separado. O sea, hacer la suma de F de P más 1, P sub 1, perdón, más la suma de F de P sub 2. Y análogamente, esto
sería más fino, en ese sentido mayor, que f de P1 más f de P2. Y como estoy haciendo una resta, entonces a la hora de ser menores, pues las desigualdades van a cambiar. ¿Sí? De todas maneras, muchachos, si no les queda claro por qué yo puedo cambiar esto, que esto es menor que esto, piénselo de manera que, bueno, escriba esto por definición. La suma va a ir desde igual 1 hasta n. En determinado momento vamos a pasar por un intervalo en donde contempla el c menos delta. Y entonces separe la suma en ese corte. Entonces la suma de aquí para allá es la suma superior con P1 y la suma de acá para allá es la suma superior de P sub 2, análogamente con el L. ¿Estamos de acuerdo? Armando, Sí. dos cosas. Sí. La primera es que no logro ver con claridad por qué. Sí entiendo las implicaciones del intervalo A hasta C menos delta, pero no logro ver cómo funciona quedándonos un delta mayor que 0 en el intervalo A hasta C menos delta. Hay K continuidades. Es que estamos suponiendo que de A a B hay K más 1 discontinuidades, ¿sí? Ajá. Entonces, existirá el K más 1, el mayor a S, ¿sí? A ese le llamo C. Al K más 1. De C para atrás hay K discontinuidades. Sí. Incluir al C. Incluyendo el C, en adelante solo hay una, que es ella. Sí. No, eso sí logro verlo. Lo que no puedo es imaginarme de cómo es que con un delta mayor que 0, el intervalo, qué sé yo, de A a C menos delta existe. Es un existe. Es que. No es un para todo, ¿verdad? Ujú. Cris, entonces, si el delta que escogiste, porque vos me pudiste decir, ¿por qué no agarramos este delta? Entonces yo le voy a decir, no, pues, o sea, no. Inclusive, por ejemplo, podríamos, bueno, ¿por qué no argumentamos que delta podría ser conveniente para que estemos seguros? Porque podríamos decir, inclusive podríamos ponernos un poquito más finos, como decir sea de conjunto de discontinuidades. Bueno, más bien K más 1, porque sabemos que hay K más 1 discontinuidades. Aquí pongámosle 1. Conjunto de discontinuidades de F en AB. Entonces, si tomamos delta como la suma de delta K más 1 más delta K medios, estamos de acuerdo que de a esa distancia no estaría contemplando el delta K. El delta K, el D sub K. Sí. Repita eso, perdón. Este es delta K más 1. El anterior entonces es delta K. Entonces, perdón, qué necio yo con delta. Este es D sub K más 1, la última discontinuidad. Y esta es la anterior a esa última discontinuidad. Entonces yo le digo, bueno, tome el punto medio. Yo estoy completamente seguro que ahí no hay discontinuidad. ¿Y cuál es el punto medio? Pues es delta K más 1 más delta K medios. Que, ay, perdón que le siga diciendo delta, es por la D. Sí, entonces a eso tómele como delta. Entonces yo sé que con esa diferencia estoy completamente seguro que de ahí no, o sea, sí van a haber garantizado de allá para acá K discontinuidades, ¿sí? Sí. El tema es, Cris, que usted puede tomar delta siempre y cuando esté dentro de este intervalito, no importa cuál, ¿sí?
que esa distancia, perdón, sea menor que la distancia de este intervalito. ¿Sí? Sí, para Eso poder no se garantiza. separarlo, para poder separarlo en cada discontinuidades y K más 1 discontinuidad. Bueno, Correcto. entre cada discontinuidades y una discontinuidad. Correcto. ¿Por qué tan convenientemente hacer eso? Bueno, no es tan conveniente si usted sabe que tiene que usar la hipótesis inductiva, y es que la hipótesis inductiva necesita K discontinuidades, entonces por esa razón. ¿Sí? Ujú. Ok. Y lo otro era que repasara lo último que escribió. Ujú. Lo de P igual a la partición igual a la unión de esas dos particiones que creamos Es un arriba. refinamiento, ¿sí? Porque estoy tomando la unión de las dos. Entonces, la suma bajo ese P va a ser menor o igual que si yo hiciera la suma por separado en cada uno de los intervalos. Ujú. Digamos que yo estoy bajo una función así, y entonces yo te estoy acotando aquí el C menos delta, y aquí está A y aquí está B. La partición 1, digamos que hace algo así. Ujú. Y la partición 2, digamos que hace algo así. Entonces yo le digo a usted, bueno, tómelo, qué sé yo, si este es más fino que el otro, entonces tómelos igual de finos, en todo el sentido. O considere los dos por separados como un refinamiento por aparte, pero van a ser menores o iguales, ¿sí? No sé si te queda claro, Cris. Sí. Sí, o sea, la suma superior menos la suma inferior de la partición del refinamiento Ujú. es Va a ser menor. menor que la suma. En este caso en particular por cómo construí la partición, ¿verdad? Ajá, los dos, ok. Va a Y ser lo, menor o igual que la suma superior menos la suma inferior de la partición 1 y la partición 2. correcto. En suma, ¿verdad? Ajá. Si no perdamos de vista que al fin y al cabo es sumar, seguimos sumando. Sí. Prácticamente lo que hice fue sumar morado más celestito, y ahí consideré el naranja. Sí. Y luego uno este con este, ese es epsilon medios, uno este con este, ese es epsilon medios, y entonces acoto que eso es epsilon, Sí, ¿verdad? totalmente. Ujú. Entonces, por tanto, em, si f tiene K más 1 discontinuidades, f es Riemann integrable. ¿Ok? Entonces, por hipótesis, perdón, por principio de inducción, si f tiene n discontinuidades, también es Riemann integrable. Ujú. Que ojo, como n es un natural, entonces yo puedo fijar n cuando quiera y va a ser un número finito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Armando, Sí. ¿puedes subir a donde nombramos el delta? Ujú. Es que yo entiendo la duda de Christian también, porque, digamos, cuando dice sea delta mayor que cero, luego en ese intervalo hay que haber discontinuidades. O sea, parece que con solo existir el delta ya se cumple eso Claro, para pero cualquier hay que delta. escogerlo convenientemente. Si es, no importa, nombrémoslo así, sea delta igual a d sub k más d sub k más 1 medios. Con eso yo estoy completamente seguro que en este intervalo solo hay k discontinuidades. Ujú. Sí, así sí. Gracias. No, pero está bien, no importa. Yo sería igual de, no queda claro, está bien. Sí, porque sí es cierto, da como esa sensación de que entonces existe, pero ¿cuál es? O sea, el hecho de que, porque cuando uno habla de una existencia, a uno le gustaría ver cuál es. Es que no es único.
¿verdad? Porque como te dije, puedes tomar cualquier delta de manera que la diferencia se mantenga, entonces, pero bueno, tomando ese, con ese es suficiente. También es que pensarlo de esa manera, si te lo digo así, usted se queda así como, ¿qué es esa artificialidad de delta? Bueno, porque funciona. Bueno, Willas, otra duda. No. Nada más como para afirmar, Ujú, en este caso, el delta, ujú. ese delta, es en donde se encuentra una discontinuidad. No, delta no tiene, delta es, bueno, sí, delta está aquí ubicado, pero delta no es un punto de discontinuidad en F. No lo puede ser, de hecho, si lo fuera se cae. ¿Ok? Bueno, ¿De acuerdo, Don? No, es un punto en donde se encuentra en medio de los últimos dos puntos donde F es discontinua. ¿Ok? sí, sí, ok. Bien. Entonces, inclusive aquí voy a ponerme más puro. Voy a decir sea C igual a D sub K más 1. Bien. Para ponerme más puro todavía. Ok. Ejercicio 2. Vamos a probar que si tenemos una función Riemann integrable y alfa un parámetro real, entonces probar que la función alfa f también es Riemann integrable y además, fácil resultado importante en el sentido calculero de la palabra, que la integral saca escalares. ¿Ok? Si saben de dónde viene la notación de integral, ¿se los explicaron en algún momento? ¿O no? ¿Por qué tiene esta curva así, toda elegante? Que yo recuerde, no. No sé si en un video que el profe nos había compartido antes de empezar el tema, que duraba como 14 minutos, lo hayan mencionado, pero que me acuerde así. Acuérdense que esto no es otra forma más que resumir que el límite cuando n tiende a infinito de la suma, yo no sé qué. Entonces, esto, que es la letra sigma en álgebra, representa una S de suma, ¿verdad? Entonces, esta notación es una S alargada, que es la notación de Leibniz. Leibniz, perdón. Newton usaba esta notación. O sea, si yo quiero la integral de f, Newton la denotaba así. ¿Por qué sobrevivió la de Leibniz más que la de Newton? A pesar que la de Newton me parece que tiene más sentido, porque cuando uno calcula áreas en este sentido de Riemann, uno lo que hace es rectangulitos. Entonces, la idea de Newton está muy bien porque uno está calculando áreas bajo rectangulitos, por así decirlo. El tema es que para la imprenta del momento, estamos hablando de años 1700, muchachos, poner un cuadrado en medio de un símbolo es más costoso en la imprenta que crear un símbolo y ponerlo a la par. Entonces, por una cuestión de imprenta, se utilizó más la notación de Leibniz que la de Newton y esa fue la que pasó más, pues digamos, a la historia. ¿Ok? Dato curioso para que sepan. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, por qué es cierto eso. Resulta que si alfa es 0, el resultado es inmediato. Espero que no tengan dudas en eso, ¿verdad? Pero si no, pues háganlo.
pero el resultado es inmediato. Ahora, si alfa es menor que 0, vamos a considerar una partición P de AB. Y sea, bueno, vamos a considerar el ínfimo, ¿verdad? Como lo hemos hecho en toda la vida, de esta función que es la que queremos integrar. Pero bueno, es que alfa es negativo. Y no sé si recuerdan, cálculo 1, que si una constante es negativa y tenemos el ínfimo, a la hora de que yo saco esa constante, se convierte en el supremo de la función sin esa constante. Pero bueno, esto no es otra cosa que alfa por el máximo, perdón, el supremo. Pero ojo una cosa, muchachos, aquí es el mínimo de alfa f y aquí es el, perdón, el ínfimo de alfa f y aquí es el supremo de solo f. Entonces, si yo estoy probando que el ínfimo de alfa f es lo mismo que alfa por el supremo de f, con esto concluimos que la suma inferior, perdón, de alfa f bajo esa partición sería lo mismo que alfa por la suma superior de f por p. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué ganamos con eso? Bueno, lo que ganamos es que si yo quiero calcular la integral inferior de alfa f, bueno, no olvidemos que eso bajo definición es el supremo de todas las sumas inferiores, considerando P como todos, variando P como el conjunto de las particiones del intervalo AB. Pero bueno, acabamos de ver que esto es igual a esto. Perdón, muchachos, sí queda claro por qué es que esta expresión es igual a esta. ¿O tienen dudas? ¿Podría repasarlo, Armando? En realidad es el hecho de la suma inferior sería la suma de MI por X sub I menos X sub I menos 1. Eso es L de alfa F. Con P, ¿verdad? Pero bueno, este ínfimo es alfa y luego aquí MI, ¿verdad? Y este es la suma superior, pero este M sí es solo de F, ¿verdad? Entonces por eso ahí queda el resultado. Ok. Entonces eso es importante porque entonces yo voy a cambiar esto por el supremo de alfa U de F de P, la suma superior, donde P está en el conjunto de las particiones. Y vuelvo a sacar alfa, porque alfa es negativo, y entonces me queda alfa por el ínfimo de solo las sumas superiores, donde el que está variando son las particiones. Y luego entonces, por definición, el ínfimo de esa expresión es la suma superior. Pero bueno, f es Riemann integrable, entonces eso es alfa por la integral de AB de f. Pues f es Riemann integrable, eso lo sabemos por hipótesis.
Entonces, yo estoy probando que la suma inferior de alfa f es alfa por la, perdón, que la integral inferior de alfa f es alfa por la integral de f, bajo este argumento. Bajo el mismo análisis que hice aquí, análogamente, obtenemos que la integral de AB, la integral superior, también va a ser alfa por la integral de AF. Si es tarea, porque me parece que es tarea, sería excelente que esos detalles ustedes los pusieran. O sea, que pongan aquí el supremo, pero del alfa F, y que lo escriba en términos del ínfimo de F. Que escriba esto de acá. Y concluya que como estos dos son iguales, por lo tanto, como la integral inferior y superior son iguales, alfa f entonces es Riemann integrable y además pues su integral coincide, ¿no? O sea, su integral, como vimos, es sacar literalmente el escalar. ¿Ok? ¿Y terminó la prueba? No, no terminó la prueba, porque falta cuando alfa es mayor que 0. Pero es un resultado realmente muy sencillo, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces, menos alfa es menor que 0. Use el resultado anterior. Y se llega a la prueba. O sea, hágalo. ¿De acuerdo? Con esto están muy orientados porque como este es menor, yo ya sé que esto al ser menor, ya sé que con una constante menor es Riemann integrable. Entonces puedo sacar esa constante si es menor. Y entonces usted lo prueba, es muy sencillo, pero háganlo. O sea, si es parte de la tarea, háganlo. ¿Está bien? Ya con esto, pero ahí quedan muy encaminaditos. ¿Está bien? De todas maneras, ustedes saben, yo no soy concho. Si tienen dudas, me pueden escribir. ¿Ok? Pero bueno, piensen. La idea es pensar. Armando, Sí. ¿por qué es necesario hacer análogamente cuando no sé cómo se llama, cuando la La integral integral superior? superior. Ajá. Porque yo nada más probé que la inferior es igual a esto. Pero es que yo no sé si alfa f es Riemann integrable. Entonces yo no sé si esto es igual a esto. Ah, Lo yo solo único sé que que F es f es integrable. correcto, pero yo no sé si alfa f es integrable. Más bien eso es lo que tengo que probar. Ujú. Ah, mira, no lo había visto. Ok, No, no, no se preocupe. Tranquilo, gracias. con gusto. Sí, sí es como extraño, ¿verdad? Porque como uno le multiplica una constante, uno sí se queda así como, está como obvio, ¿no? Pero bueno, es que hay que escribir. Armando, que la parte del implica que está ahí arriba, ¿qué relación se hizo para pasar de ahí a la suma inferior de alfa f? Ahí a la mitad. No, esto ya, punto y aparte. Ahora, por definición de quién, de la integral inferior, esto no es otra cosa más que el supremo de esto. Ajá. Y de aquí me voy en un largo de iguales. Ujú. Como alfa es menor a 0, al sacarlo de ahí va a pasar a ser el ínfimo, digamos. Correcto. Es una propiedad que me parece el profe los puso en un ejercicio usted de la práctica anterior. O la 4, no estoy seguro en cuál, pero sé que les puso ese resultado. De refrescar, ¿verdad? Porque es cálculo 1 eso. Pero entonces, como que Sí. me perdí. Entonces eso, digamos, lo que llegamos arriba, antes del punto y aparte, ¿para Sí. qué digamos, para Porque qué lo si no, yo no utilizamos? puedo hacer esto. A ver,
Ah, ok, ok. Claro, Sí. claro, sí, 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 ya lo estoy viendo. Partimos arriba de la imagen inferior de alfa F, el ínfimo, lo pasamos ahí, luego pasamos al otro lado para ya demostrar que ambas eran iguales. Ujú, correcto, solo que ojo que este es el ínfimo de alfa F y este el supremo de F. Eso es lo importante, ojo con ese detallazo, ¿ah? Ajá. Sí, Sí, pero para así hacer el cambio y quedar con el F adentro únicamente. Sí me parece importante, o sea, el análogamente está bien porque se sobreentiende, pero sí me parece importante que lo escriban ustedes a ver si lo entendieron, ¿no? Manda la parada, muchachos, nada más cambiar supremo y ínfimo, ¿verdad? Pero se escríbanlo para entenderlo, ¿bien? No lo tomen a mal, ¿ah? Y Sí, ahora ya para terminar con lo que ha preguntado José es que estaba viendo eso otro que él dijo digamos, que usted dijo que era para demostrar que era integrable, como sí, la sí, parte de porque abajo. hay dos formas, bueno, hay varias formas de demostrar integrabilidad, pero Ajá. Riemann integrabilidad. Una es que la diferencia de los u y los L sea menor a un épsilon. Otra es Ajá. probar que la integral inferior y la superior son la misma. Mm, Entonces, como son las claro. mismas, es Riemann integrable. Otra es probar que bajo una sucesión, en una suma de Riemann, si es menor que épsilon, ¿verdad? También. Entonces, esa es otra forma de probar integrabilidad. Claro. Vimos Entonces muchas formas. estamos demostrando que son iguales y a la vez que son integrables por lo mismo de que son iguales, digamos. No, como son iguales, Ajá. son Riemann integrales. Y su integral es al valor al que son iguales. Ajá. Ujú. Como son iguales, son rimas integrables y sus valores al que son iguales. Ok. Correcto, Sí, sí. correcto. Ahí todo listo con Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Vamos a hacer ejercicio 3. Si F también es Riemann integrable, pruebe que F al cuadrado es Riemann integrable. Bueno, este resultado es relativamente sencillo. Que sea Riemann integrable, muchachos, me garantiza que la función sea acotada en el intervalo AB. ¿Ok? Entonces, F es acotada en AB. Quiere decir que existe una constante, llamémosla K, tal que no importa el X que yo tome dentro de ese intervalo, F de X va a ser menor que esa constante. Y pongámosla en valor absoluto porque yo no sé si esa constante es positiva o negativa, ¿verdad? Ahora, pasa y resulta, muchachos, que si yo hago la diferencia de cualesquiera dos elementos, perdón, la diferencia de las imágenes de la función f al cuadrado de x y y, donde x y y están en a y b, bueno, esto no es otra cosa que si yo aplico diferencia de cuadrados, ¿verdad? Lo mismo que esto. Pero esto es menor que k y esto es menor que k. Entonces, esto es menor que 2 veces k. O no te convence, aplique desigualdad triangular y entonces te queda f de x más f de y en valor absoluto cada uno por separado y entonces de ahí sale el valor absoluto con k, ¿no? Armando, ¿para qué todo esto? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, es que si yo entonces hago el supremo de f segunda menos el ínfimo también de f segunda, no olvidemos que el supremo y el ínfimo son imágenes, ¿sí? No son preimágenes, son imágenes en el intervalo AB.
Entonces, eso sería menor que 2 veces K, ¿sí? 2 veces K por la imagen, pero en F, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo fue eso primero del Supremo? Eh, estos dos son imágenes, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces voy a agarrar el supremo de F segunda y el ínfimo de F segunda. Y por esto yo estoy probando que no importa las imágenes que tome, siempre va a ser menor que 2K por la diferencia de las imágenes en F. Entonces, estas pasan a ser entonces las imágenes, pero sí, las imágenes en F. Viene siendo entonces el supremo en F y aquí el ínfimo en F. Sí. Sí, pero el Supremo y el ínfimo en F. Ujú. Ok, esos por decirlo así no tienen nada que ver directamente con el K y con el Y, sino que son de la función F en general. O sea que estamos haciendo la diferencia entre el más grande y el menor. Va a ser la diferencia más grande que va a estar acotada. Entonces, entre cualquier otro dos valores, la diferencia va a ser más pequeña y también va a estar acotada. Correcto, Ok. correcto. Uy, Sí, perdón, aquí me faltó un valor absoluto. Bueno, es innecesario, ¿verdad? Porque sí sabemos que esto es positivo, ¿no? y esa notación sí. A Es mí que me gusta esa notación, no sé ustedes cómo la usan. Por ejemplo, hay otros que se ponen muy puros y dicen, vamos a llamar MI prima al ínfimo en F. Y vamos a llamar MI segunda prima al ínfimo, pero en F segunda. Y vamos a, son notaciones cada uno como a mí me gusta ponerle arribita que dependa, arribita. Hay gente que también lo he visto que lo pone así, como para saber que este depende de F y este depende de F segunda, Ok. ¿verdad? Pero Sí, no, entonces, es mi ah, notación, ¿verdad? Si no les gusta pueden escribirlo como quieran, no no, se no, preocupen. apropiada esa notación. Bien. Digamos, ya me la No, dejo. Es que sí, lo que me confundió un toquecillo fue eso, pero ya ahora sí viéndolo, ya sí tiene no, bastante no se sentido. confundan con la derivada, ¿verdad? Por el amor del Señor, Ajá, porque sí. tras de todo nada que ver, porque tras de todo es función. Espero no generar caos. Bueno, ¿qué? ¿Qué con esto? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia del supremo y el ínfimo? Bueno, muchachos, entonces, porque lo que busco es hacer la diferencia. Perdón, yo no les he escrito aquí nada, entonces considere epsilon mayor que 0 y P partición de AB. Luego, ahora sí, vamos a hacer entonces la suma superior de F segunda menos la inferior de F segunda. Pero eso no es otra cosa que la suma desde igual 1 hasta n de los MI, que en este caso dependen de F segunda, por la diferencia de cada uno de los intervalitos. ¿Sí? Y yo probé que eso es menor estricto, esto menor estricto que 2K, que lo cual lo puedo sacar de la suma. Y me queda aquí MI que depende de solo F, ¿sí? O sea, el supremo de F menos el ínfimo de F multiplicado por X sub I menos X sub I menos 1. Pero bueno, muchachos, si ustedes recuerdan, esto es la definición de la suma superior menos la inferior en F. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo concluir que esto es menor que epsilon?
se acota esa diferencia por epsilon entre 2 por valor absoluto de K. Eso mismo. Ahí sí hay que hacer un detalle, ¿verdad? Que si cae 0, entonces habría problemas, ¿verdad? Háganlo. Háganlo. Si cae 0, entonces la función tiene que ser constante, la cual es 0. Pero bueno, ese hagan ustedes. No, igual en el siguiente ejercicio se los explico. Como f es Riemann integrable, entonces, para... Armando, Sí, ¿puedes subir un momentito? ya no puedo. No, Me tengo que devolver. voy. Dime. No, es para terminar de copiar. Ah, sí. Pero voy a Perfecto, tomarle una foto para no atrasarlo. excelente. Listo. ¿Qué les decía? Ah, bueno, como es Riemann integrable, entonces para ese epsilon en particular, la diferencia de la suma superior menos la inferior es menor que ese epsilon. Y de esto se sigue que la suma superior de f segunda también es menor que epsilon. Entonces, ¿qué probamos? F segunda es Riemann integrable. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, Willis. Estaba analizando esto último, pero sí, todo, bueno, todo bien de mi parte. Bueno, confío en ustedes, ¿ah? Ya saben. Ok, ejercicio 4. Vamos a suponer que tenemos dos funciones que son Riemann integrables. Y vamos a usar un resultado importante con la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Probaron en clase la desigualdad de Cauchy-Schwarz? No me acuerdo si la probamos, pero sí la vimos. Ok, bueno, la prueba sale con un argumento de ecuación cuadrática, ¿bien? Pero bueno, no importa. ¿Eso es diferente a la de Cauchy o es la misma? Es que hay demasiadas desigualdades de Cauchy. Hay para sumas, hay para integrales, hay para vectores. Entonces digamos como que sí y no. ¿Está bien? Todo depende en el espacio en el que estés trabajando. Entiendo. ¿Bien? Pero sí, sí. Bueno, pruebe. Esta es el resultado A. La parte B se las dejo a ustedes. Sé que pueden, son capaces. Pruebe que si F y G son continuos, y además F es igual a alfa G, con alfa en los reales, o sea, es un múltiplo de la otra función, entonces se verifica la igualdad. Resultado sencillo.
prácticamente supongamos que son iguales. Y lleguemos a una tautología. Igualdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si llego a una tautología, pues entonces me devuelvo y listo. O sea, voy a suponer que la integral de AB de alfa G por G al cuadrado es igual a la integral de AB de G al cuadrado, perdón, alfa G al cuadrado por la integral de AB de G cuadrado. Bueno, eso es igual sí, solo sí. G por G es G cuadrado y yo probé que los escalares, ¿sí? Cuando yo tengo un escalar multiplicando a una función, puede salir de la integral. Entonces eso es lo mismo que alfa por la integral de AB de G cuadrado. Y esto distribuyendo es alfa cuadrado G cuadrado por la integral de AB de G cuadrado. Y de aquí, bueno, distribuyo el cuadrado, me queda alfa cuadrado por la integral de AB de G cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y de aquí otra vez puedo sacar esta constante de la integral. Entonces me queda alfa cuadrado de AB de G cuadrado por la integral de AB de G cuadrado. Y esto es una tautología. Porque por definición esto elevado al cuadrado es lo mismo que esto por esto. Entonces de aquí ya se llega al resultado. ¿Dudas? Yo tengo una duda, Armando. Dime. ¿Por qué trabajamos con igualdades si lo que hay que demostrar es la desigualdad? No. Tenemos que ver. No. Asuma esto. Pruebe que si esto es igual a alfa G, entonces se verifica la igualdad. Ya. Ok. O sea, no, yo no les estoy probando esto. Yo les estoy diciendo, asúmalo. ¿Sí? Esto es hipótesis, de aquí para arriba es hipótesis, esta es la prueba. Sí. Gracias. No, con gusto. Sí, la prueba, es que les voy a ser muy sincero, no me acuerdo de la prueba, pero sé que va por ahí con sumas y sale fácil. Ok, bueno, vamos a hacer entonces ejercicio número 5. Tengo espacio. Sí, tengo espacio. Bueno, vamos a considerar otro par de funciones Riemann integrables. No, Riemann integrable nada. F y G son funciones definidas de A a B hasta R y únicamente, no necesariamente continuas. ¿De acuerdo? Armando, Sí. ¿puedo subir un toquecito, porfa? Sí. Ahí está bien, tranquilo. Gracias. ¿Necesito que sean continuas o no necesito que sean continuas? Vamos a ver. No veo que necesite continuidad. Y G sí es Riemann integrable. De manera que la integral de AB de G es 0. ¿Ok? Y además, perdón, Valeria, ya... Sí, gracias. Bueno. Además, resulta que se cumple esta desigualdad, ¿no? Para todo X en el intervalo. Entonces, pruebe
que f es Riemann integrable. Ojo lo interesante. Si yo pruebo que una es menor que otra, basta comprobar que esta es Riemann integrable y entonces de ahí se obtiene el resultado. Y además la integral también es 0. ¿Ok? Ok, bueno, ¿cómo empezamos? Porque queremos probar integrabilidad. Bueno, va en el mismo sentido, muchachos. Tenemos que darnos un epsilon, ¿sí? Y considero una partición. Una partición de AB. Entonces, como la función f es menor o igual que la función g y además son ambas no negativas, entonces acuérdense que los supremos y los ínfimos son imágenes de ese f y ese g. Entonces, vamos a tener que 0 va a ser menor o igual que el supremo de f, menor o igual al supremo de g, y también se va a cumplir con los ínfimos. Uh-huh. Y entonces, como uno es menor que el otro, necesariamente, muchachos, la suma superior va a ser menor o igual que la de G. Y la inferior aquí lo escribí mal. Sí, pues la inferior también, pero no me está calzando. No me sirve. Armando, Sí. no, Dime, José. no. Que no existe el empareado para integrales. No. Ah, bueno. Si cumple ciertas condiciones, sí, pero no siempre. Pensarlo, emparedado siempre va a pasar que si usted tiene algo entre dos constantes iguales, pues entonces no es emparedado, es, ¿cómo se llama? Ley de tricotomía, la ley de tricotomía, que un número solo puede ser mayor, igual o menor. Sí. Entonces desde ahí viene. Ay, es que no, muchachos, yo creo que no va a salir así, porque entonces a la hora de hacer la resta, U de F menos L de F, ¿cómo yo sé que es más grande que esto? Sí es cierto. Armando, eso no se cumpliría porque en el enunciado ya nos están diciendo que F es menor que G. No podría ser. Mm,
Esto, espérate, estoy pensando. O sea, obviamente tenemos que usar ese resultado para acotar, pero no lo veo tan directo porque si tengo estos dos, esto es menor que esto. Al menos con las desigualdades que tenemos arriba no se puede concluir. Sí, lo sé, lo sé. Sé que no. Ay, ¿dónde está el tema? Bueno, entonces significa que este no es el camino. Este no es el camino. Porque entonces, si yo lograba probar esto, este es menor que epsilon porque es Riemann integrable, ¿sí? Y por consecuencia, entonces, este va a ser Riemann integrable. Pero ahorita me estoy dando cuenta que no, muchachos. Que como yo se los escribí, no está bien. Acoto por L. Cambio L por G. Pero ese es menor. Entonces no, la boca no cambia. No, no, muchachos. Y no me voy a poner a batear ahorita porque si me pongo a pensar va a durar mucho. Entonces no, voy a quedarles debiendo con esta parte. No sale por este camino, o quizás sí, pero no lo veo con las herramientas que les escribí. Armando, Sí, pero ¿por qué yo puedo afirmar? No, no, nada. Perdón. Bueno, les quedo debiendo. Riemann integrabilidad para la función f. Seguramente va por el hecho de que como la integral es 0, por ahí va. Tal vez con sumas de Riemann salga. Lo voy a pensar, muchachos, pero ahorita no es el espacio porque necesito hacer otros ejercicios con ustedes. Entonces, no me voy a poner a batear con ustedes. No es el momento. Entonces, no pasa nada. Bueno, pero si es Riemann integrable, entonces lo que sí yo sé es que como f y g son Riemann integrables, entonces sí es cierto que la integral están acotadas. Y además, como f es mayor que 0, ustedes probaron que si una función es no negativa, su integral también es no negativa. Pero bueno, esto entonces es lo mismo que tener esto de acá. Y de ahí sale el sándwich que usted me decía, José. Pero les quedo debiendo Riemann integrabilidad porque no me salía como yo se los había traído. Y les pido una disculpa. Perdónenme, me quedé pensando. Creo que tengo una idea, pero bueno, no voy a batearles. No, pero si me quedan. Bueno, sí, pensemos en un ratito. Es que no traigo tantos ejercicios. Vamos a ver, se me ocurre si
Y es menor que X, no, más bien, si f de Y es menor que f de X, entonces es cierto que g de Y es menor que g de X. Vamos a ver, porque f de Y es menor que g de Y. Y f de X es menor que g de X. Pero f de Y es menor que f de X, lo cual es menor que g de X. No, pero lo único que podría concluir es que f de Y es menor que g de X. Perdónenme, muchachos, voy a comentarles la idea de lo que estoy haciendo porque más de uno debe estar pensando, ¿este man qué está haciendo? Estoy buscando acotar el MI de F menos el MI de F, acotarlo por el de G. Sí, porque yo lo que me imagino es que si yo tengo una integral así, que la cual es G, y tengo otra integral aquí, la cual es F, entonces por aquí está el máximo, por aquí está el ínfimo, qué sé yo, aquí, y entonces no, no, pero eso no es cierto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la función hubiera sido así? Aquí está el supremo y aquí está el ínfimo, pero esta diferencia no es más grande que esta diferencia. Entonces, este no es el argumento correcto. Claro, el tema es que la integral de g da 0. Eso puede ser o una de dos. Ah, bueno, pero g es no negativa. No, entonces g tiene que ser 0. Sí me entienden lo que les estoy diciendo, muchachos, porque existen dos formas para que la integral dé 0. Por ejemplo, que yo tenga que la función pueda ser así. Y entonces esta área de acá es positiva, esta área de acá es negativa, pero a la hora de sumarlos dan 0. Pero este no es el caso porque G es no negativa. Entonces la única forma para que dé 0 es que sea literalmente así, ¿no? Entonces vamos a ver dónde procedo. La integral de AB de G es 0. Implica que la suma desde igual 1 hasta n de los mi de G menos mi de G por bueno, es Riemann integrable. Entonces puedo tomar una partición cualquiera. ¿Qué pasa si tomo una partición regular? Muchachos, honestamente, una disculpa, no acostumbro a hacer esto. O sea, hacerlo como a lo improvisado. Sea P una partición uniforme de AB. Luego,
Y si lo hago por sumas de rimas, sí. Y consideren un C sub I que pertenece en el iésimo intervalo. Luego, la suma de G bajo esa partición sería igual a la suma desde I igual 1 hasta N de de G de CI. No está funcionando. Porque eso tiene que dar exactamente igual a 0. Pero entonces G de CI tiene que ser exactamente igual a 0. ¿Se entiende lo que trato de hacer, muchachos? O sea, casi que F y G tienen que ser la misma, ¿no? Correcto. No solo la misma, tienen que ser exactamente 0. Pero ahí no se podría decir que 0 es menor que F de C sub I, menor que G C sub I, menor que 0, y entonces se concluye que F de C sub I también tiene que ser 0 y se concluye que son la misma. ¿Por qué sabría que es menor, José? Por la hipótesis, ¿no? Bueno, pero tú me dices F de 6. Ajá. Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Claro, aquí me hace falta el límite, ¿no? Pero no lo he puesto porque, pues, no, pero espérense un toque, Willas. Esto no está bien porque esto depende del I. Yo no lo podía sacar. Yo no lo podía sacar de la suma. Ay, qué pereza. Sí, no, no, lo que sí podía sacar es el delta. O sea, límite. Vamos a ver, José, sí. Vamos a ver si funciona, porque de repente tal vez si saque algo. Si el límite da 0, implica que la suma desde i igual 1 hasta n de g de ci tiene que ser 0. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si el límite da 0 es porque el argumento de adentro tiene que dar 0. Pero bueno, estoy sumando términos no negativos. Entonces, para que la suma de términos no negativos den 0 es porque g de ci tiene que ser exactamente igual a 0 para todo i, ¿verdad? Y sí es cierto, José, que por hipótesis, cero es menor o igual a f de ci menor o igual a g de ci.
lo cual es 0. Entonces implica que f de ci también tiene que ser 0. Ujú. Lo que no me convence, porque entonces, si las f de ci son 0, su integral de hecho va a ser 0, porque estoy tomando cada uno de los puntos muestra, de manera que van a hacer que la altura siempre va a ser 0. Ahora, ¿por qué no me convence? Porque estoy tomando una partición uniforme. Y por lo general, cuando uno prueba Riemann integrabilidad, lo hace uno para cualquier partición, ¿no? Claro, pero lo hago para partición uniforme para que el delta X lo pueda extraer de la suma. De lo contrario, me queda estorbando. Me queda la cuñita, muchachos. No estoy seguro si puedo, si con haber partido de una partición uniforme me es suficiente. De esto sí se sigue el resultado. Pero es que igual el delta también es positivo. Entonces es la única forma de que de 0 sigue siendo con que g de ci sea 0. O sea, independientemente de si se puede sacar o no se puede sacar el delta. Ok, usted me dice entonces, eso implica que tiene toda la razón, José. Porque entonces tiene razón. Entonces quitemos esta condición, porque eso significa entonces que aquí yo hablo de un xi menos un xi menos 1. Y entonces me queda esta expresión de acá. Sí, fue porque yo quise ir a lo buchoncito, ¿no? ¿A qué me refiero con lo buchoncito? En que quise quitarme... quise quitarme el delta X. Claro, pero esto nunca va a ser 0, porque siempre va a haber una distancia. Y eso es para todo i. Y entonces ahora sí, paso a cancelar. Tiene toda la razón, José. Entonces ya, con eso es suficiente. Con eso se llega al resultado. ¿Estamos claros, muchachos? Yo sé que yo siempre a ustedes se los muestro muy natural porque obviamente ya lo traigo planeado, pero como lo hice improvisadamente, ¿quieren que lo repase? Sí, por favor. Pongamos una partición y vamos a considerar un punto muestra dentro del iésimo intervalo. Como G es Riemann integrable, entonces para cualquier partición que yo tomo, si yo hago el límite de esa partición cuando n tiende a infinito, es lo mismo que hacer pues el límite de la suma de Riemann, que es G de ese punto muestra por la diferencia de los subintervalitos. Pero yo sé que esa integral da 0, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que esto. Si el límite de esta expresión da 0, entonces el término de adentro, el argumento del límite, tiene que ser necesariamente 0. Pero estamos sumando expresiones no negativas. Y esto es una suma parcial. Estamos sumando términos finitos que son no negativos. Entonces, para que den 0 es porque cada uno de ellos tiene que ser 0. ¿Sí? Pero yo sé que xi menos 1 no puede ser 0. Jamás pueden ser 0, porque dentro de las particiones todos los puntos son diferentes. Entonces, necesariamente lo que acompaña al xi tiene que ser 0. Y ahora si usamos como hipótesis que el f
está acotado por el G, y como esta expresión es 0, entonces el FSI también es 0. Como esto, aquí estoy omitiendo muchas cosas, como esto da 0, y estos puntos los contemplo dentro de la misma partición P, entonces a la hora de hacer el límite cuando de la suma de Riemann de F de P con estos puntos muestra, me va a terminar dando 0, porque como esto vale 0, entonces 0 por cualquier cosa, pues da 0, el límite daría 0. Y entonces estaría concluyendo que la integral da 0. ¿Sí? Donde completamente de acuerdo, no necesariamente yo estaría probando que la función es 0 en todos los puntos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos, chicos? Armando, porque es que cuando yo ya sé que la imagen es 0, ¿puedo afirmar que es integrable? Otra vez, porque entonces, si este es 0, usted va a tomar otra partición, ¿verdad? O la misma, no importa. Bajo la misma, o sea, lo que necesito que calcules es esto. Pero ¿con cuáles puntos muestra? Con FSI. Ya, ¿Sí? sí, sí. Y entonces de ahí ya se llega, eso da 0. Ujú. Y se demuestra una vez que la integral también da 0. Correcto, correcto. Sí, correcto. Si probas que el límite converge, es porque es Riemann integrable. Y su integral vale al valor al que converge. Ven, es que hay muchas formas de probar Riemann integrabilidad. Bien. José, muchas gracias por la intervención, de verdad. Con gusto, hermano. Bueno, entonces vamos a hacer el 9. Vamos a considerar una función Riemann integrable. Y que la función está entre dos constantes. Una K mayúscula y una K minúscula. ¿De acuerdo? Para todas las X. Entonces, probemos que K por B menos A es menor o igual que la integral de la función, y eso es menor o igual que K mayúscula. No, muchachos, voy a cambiarle letras. La verdad es que no vale la pena. Aquí pongámosle M y aquí pongámosle M. ¿Ve? Porque sí me enredo. La verdad, en el látex no, pero aquí sí. Bueno, entonces, solución. Como Riemann es, como F es Riemann integrable, entonces nos podemos dar una partición y vamos a volver a usar sumas de Riemann. El límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann bajo esa partición va a dar exactamente igual a la integral de la función, ¿verdad? Vamos a considerar un punto muestra. Un punto cualquiera, ¿verdad? Y particularmente de esta hipótesis, esta expresión sería menor que esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganamos con eso? Bueno, lo que ganamos es la suma desde i igual 1 hasta n de m por xi menos xi menos 1, o sea, la constante m por esto, sería menor o igual que la suma desde i igual 1 hasta n de esos puntos muestra. Que sería menor o igual a la suma desde i igual 1 hasta n
de la otra constante multiplicado por la diferencia de cada uno de los subintervalitos. Pero bueno, este m y m son constantes de manera que pueden salir de la suma. Entonces, salen de la suma. Y me queda entonces la suma de los subintervalitos. Y esa suma, o sea, la suma de los subintervalitos, ¿cuánto da? Es un resultado conocido. B menos A. Correcto. Bueno, entonces ya está. Prácticamente ya está, que es lo único que falta. ¿Qué faltaría entonces? Tomar el límite, ¿no? Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo m de b menos a. El límite de esto es m de b menos a. El límite de esto es la integral de a b de f. Y el límite de esto es m por b menos a. Algo importante porque puedo tomar el límite, porque puedo aplicarlo a ambos lados. ¿Qué propiedad me da derecho yo a hacer eso? Recuerden que si, qué sé yo, si f de x es menor que g de x, entonces su límite, digamos, no voy a poner ningún índice, también se va a cumplir. Claro, siempre y cuando las funciones no sean extrañas. Aquí, por ejemplo, esto es una constante, esto es otra constante. ¿Sí? Y aquí sabemos que la función es Riemann integrable, entonces su límite va a existir. ¿Bien? O sea, significa que esto converge a una función en términos de n. ¿Sí? Entonces es por eso el hecho de que yo puedo aplicar límites a ambos lados. ¿Claros, Willas? ¿Cómo estamos, chicos? Los asusté mucho. Es un silencio demasiado penetrante. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Qué tal? Bueno, muchachos, confío en ustedes, ¿ah? Ya saben, con toda confianza, díganme algo. Bueno, último resultado. Vamos a probar la desigualdad de Minkowski. ¿Ok? Entonces se pregunta, Armando, ¿cuál es la desigualdad de Minkowski? Bueno, si f y g son funciones Riemann integrables, entonces la raíz de la integral de AB de f de x más g de x al cuadrado f de ratas
porque me parece que el profe se comió ese cuadrado, es menor o igual que la raíz de la integral de AB de f cuadrado más la raíz de la integral de AB de g al cuadrado de la función g. ¿Okay? No es tan difícil, pero hay que partir de un hecho un tanto complicado. ¿Okay? Bueno, para eso vamos a necesitar Cauchy-Schwarz. Bien. Acuérdense, muchachos, que Cauchy-Schwarz me dice que si yo tengo que la integral de f por g al cuadrado va a ser menor o igual que la integral de AB de f cuadrado por la integral de AB de g cuadrado. ¿Ok? Y entonces de esto, muchachos, podemos despejar que la integral de f de g es menor o igual que la raíz de la integral de AB de f cuadrado por la integral de AB de g cuadrado. ¿Ok? Y eso va a ser un resultado importante para la demostración de Minkowski. Porque si usted parte sin la raíz, bueno, díganme ustedes a esto que es igual. Esa integral, ¿cómo quedaría? ¿La integral de quién? F al cuadrado más 2 veces F por G más G al cuadrado. Ok. Y entonces aprendimos, en clases aprendimos que la suma de funciones son Riemann integrables. ¿Sí? El producto también es Riemann integrable. Y sacar escalar Riemann integrable. Entonces, esto lo puedo ver como la integral de f cuadrado de x más, perdón, aquí me falta el delta x, más 2 veces delta x, el dx. La integral de AB de f de x, g de x, más la integral de AB de g al cuadrado x de x. Ah, bueno, pero esto de acá, el producto de esto es esto mismo. Entonces, perdón, chicos. Esto de acá sería menor o igual que ¿qué? Que, bueno, 2 veces la raíz de la integral de AB de f al cuadrado por la integral de g cuadrado. Y luego me queda aquí la integral de AB de g cuadrado de x de x. Esto es por Cauchy-Schwarz. Perdón, aquí es desigualdad. Cauchy-Schwarz. Ok, sí estamos de acuerdo que es el producto de esto va a ser menor o igual que la raíz de este al cuadrado por este al cuadrado. Ah, pero vean, yo tengo este término más 2 veces la raíz de este término por este término más este otro término. ¿Eso a qué le suena? ¿Qué es eso, muchachos?
Tengo dos extremos y tengo el doble producto de sus raíces. Fórmula notable. Bueno, eso es entonces correcto, la fórmula notable de cada una de las raíces. Entonces, yo estoy probando que esta expresión es menor o igual que esta expresión. Entonces, apliquen raíz cuadrada a ambos lados y se llega a la desigualdad de Minkowski. Ujú. ¿Dudas, chicos? ¿Verdad que sí? No, ¿cómo es? Es que es ¿Qué? verdad que la integral de G, ahí donde empezó a ser la cuadrada, ¿Sí? ahí va la integral, sí. Sí, o sea, es todo esto. Entonces yo estoy distribuyendo la integral, ¿no? O sea, la integral de esto más 2 veces la integral de esto más la integral de esto. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Espero de verdad que les haya ido de corazón muy bien el examen. Tranquilos, muchachos, de verdad. Sin miedo y nada, confíen en ustedes, síganle poniendo mucho. Van a ver, el curso va a llegar a un momento, se sigue poniendo interesante. Este tema es muy, muy bonito. Entonces, nada, aprovechen de verdad todos estos espacios y les mando un abrazo. Que la pasen bonito. Gracias.